Hola, Buen profe, día, buen día. ¿cómo andan saliendo de la clase de Buen día, matemática profe. discreta? Ahí le lima la cabeza el profesor, ¿no es cierto? Bueno, este, bueno, chicos, hoy estamos bien con todo. Somos muy poquitos, pero esta es la última clase antes de irnos de vacaciones, que para ustedes seguramente no van a ser vacaciones porque habrá algunos que la semana que viene tienen que rendir. Y nosotros tenemos que tomarles examen. Anoche estuve tomando examen hasta parcial, mejor dicho, hasta las 11:30 de la noche. Ya los ojitos no me daban más. Pero bueno, así es el fin del semestre en junio. Muy bien, chicos. A ver. ¿Se acuerdan que nos habíamos quedado acá, en la escuela de la burocracia? Primero vamos a hacer un repaso bastante rápido. Habíamos visto a los clásicos, habíamos visto a la escuela de Frederick Taylor, que trabajó en la parte de los talleres, o sea, la parte industrial. Habíamos visto la escuela de Fayol, que son los dos principales referentes de los clásicos, que trabajó más, que fue más conceptual, más teórico, que trabajó en la parte de la alta dirección. Dentro de los clásicos teníamos a Henry Gantt, que estableció un gráfico para un control de proyecto de actividades que tenían que hacerse secuencialmente y unas a continuación de otras de acuerdo con una precedencia. Entonces él estableció un gráfico que se llama gráfico de barras o diagrama de Gantt, en donde se pueden controlar esas actividades de acuerdo a lo que se planificó en la duración de cada uno, con lo que efectivamente se realizó, y hasta el día de hoy se usa, que es el gráfico de barras o diagrama de Gantt. Después habíamos visto también dentro de los clásicos al matrimonio Gilbert, que fueron pioneros en el estudio de tiempos y de movimientos, y ellos establecieron micromovimientos para realizar cada tarea, porque el estudio de tiempos y de movimientos lo inició Frederick Taylor. ¿Se acuerdan que ellos habían establecido un operario modelo o un operario óptimo, para llamarlo de alguna manera, en donde se dividían los movimientos productivos de aquellos movimientos que no eran productivos, y él trataba de eliminar todos estos movimientos improductivos para lograr el máximo rendimiento del operario. No conocía, o sea, no reconocía Taylor la motivación en el ámbito informal, o sea, del comportamiento y la conducta del individuo, y solamente reconocía la motivación a través de una paga o a través del salario. Había un salario mínimo que era muy básico, muy llano, y se procuraba un mejor ingreso del trabajador cuando ese salario era aumentado por la productividad del trabajador. Entonces todo esto creó una época muy fea en la humanidad de la explotación del hombre por el hombre mismo, que le sugería que se buscaran la película de Carlitos Chaplin, Tiempos Modernos, que se filmó allá por la década de los años 30, creo que data del año 31 o 32 esta película, en donde muestran cómo explotaban al trabajador. Incluso muestran una máquina para comer, en donde el operario comía, había un plato giratorio que le daba primero la sopa, después el choclo, qué sé yo, y el operario debajo con sus manos seguía trabajando. Después vinieron los continuadores de los clásicos. Con la Segunda Guerra Mundial vino un resurgimiento de la tecnología aplicado para fines bélicos, y una vez que termina la guerra, esa tecnología se tiene que usar para hacer avanzar a la humanidad y darle una mejor calidad de vida, no para fines bélicos, sino para matar gente, sino para mejorar la calidad de vida de las personas.
pero conservaron los principios que había enunciado en su momento Henry Fayol. Después de los clásicos y los continuadores de los clásicos, o sea, los neoclásicos, tenemos a la Escuela de Mayo, que se superponía con la de los clásicos, porque Mayo ahí por primera vez empezó a estudiar la conducta del individuo en el trabajo y se dio cuenta que el salario no motivaba, sino que motivaba el buen trato y el clima bueno de trabajo entre los trabajadores. Luego vinieron los psicólogos que estudiaron a la persona dentro del grupo laboral. Luego vinieron los sociólogos, luego los psicólogos, y por último, ahora estamos en los estructuralistas y ahí nos paramos. Y entonces tenemos la escuela de la burocracia de este señor que se llamó Max Weber, que fue filósofo, politólogo, jurista, economista, historiador y psicólogo alemán. Y esta escuela, si bien él es contemporáneo de Henry Fayol y de Frederick Taylor, su escuela adquiere su auge después de la Segunda Guerra Mundial, entre el año 1946 y 1960, porque hay un gran desarrollo de la tecnología, como ya les digo, para incrementar el conocimiento, pero a favor de la humanidad, no para matar gente, sino para generar una mejor calidad de vida. La oferta es menor que la demanda supera siempre a la oferta, por lo tanto siempre se necesitaba, hasta ese momento en que la tecnología estaba dando los primeros grandes pasos, la mecanización y las máquinas eran una realidad, pero todavía el que estaba en el centro de la escena para ser productiva y para ser rentable a una empresa era el operario. Entonces, la oferta era menor que la demanda siempre superaba la oferta y políticamente el mundo se dividía en dos grandes fracciones, con conceptos ideológicos muy distintos como el capitalismo representado por Estados Unidos y el socialismo representado en ese entonces por lo que se conocía por la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sus principios que fueron: provienen los autores de la sociología y sus exponentes mayores son Robert Merton y Max Weber. Max Weber es el que hace punta en este tipo de escuela. Abarca la dimensión informal del individuo. Siempre recuerden que la dimensión informal es lo que tiene que ver con la conducta y el comportamiento del individuo, o sea, que no es solo la motivación económica. Y construyeron un modelo de control social porque Max Weber también estableció un tipo de estructura organizativa, a diferencia de los sociólogos, de los psicólogos y de Elton Mayo, que no construyeron un modelo de estructura organizativa, él sí. Y reconoce el conflicto organizacional que ya lo había reconocido Elton Mayo en su momento. Bien. ¿Qué estableció el modelo de Max Weber? Estableció que la eficiencia y la racionalidad, apoyado en una estructura jerárquica inflexible, hacían funcionar bien a la organización, y esta estructura era con un alto grado de centralización. Aquí cambia un poquitito el concepto de autoridad, que hasta ese momento prevalecía el concepto de autoridad que había desarrollado y que había enunciado Frederick Taylor, que decía que era el derecho de mandar y el poder de hacerse obedecer. Weber dice que la capacidad de inducir a otro a aceptar órdenes, y la legitimación es como el nivel de aceptación de las órdenes por parte del subordinado. O sea, que una persona, por tener un cargo que le viene dado de la institución, una empresa cualquiera, no solamente va a tener autoridad por eso, sino que necesita legitimarlo. ¿Qué significa? Que la persona que recibe esas órdenes lo debe considerar con la suficiente capacidad humana, científica, intelectual, para poder acatar las órdenes que provienen de esa persona. Entonces, la suma del poder más la legitimación, entonces sí, esa ecuación nos da como resultado la autoridad. Y caracteriza tres tipos de liderazgo.
El liderazgo tradicional. Las órdenes se justifican porque así era y así debe ser. Nadie va a cuestionar la autoridad del padre y de la madre en una familia. Nadie va a cuestionar la autoridad de un rey en los países que tienen ese sistema de gobierno que existen reyes. Entonces la autoridad se respeta y se obedece porque es una tradición. Así era y así debe ser. Por otro lado, Weber caracteriza al liderazgo carismático. Las órdenes se aceptan por la personalidad del jefe, con lo que los subordinados se identifican. Todos tenemos líderes. A veces los líderes están mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Papá, mamá, un abuelo, una abuela, alguien de la familia que es un referente por un montón de cosas, y por ese carisma que tiene esa persona aceptamos la autoridad y el liderazgo que esa persona ejerce. Y luego tenemos, chicos, ¿se me escucha bien? Sí, profe. Bien, bien, Sol, gracias por responderme. Y la autoridad legal o burocrática, están compartiendo pantalla, ¿la ven? A la pantalla conmigo. Sí, sí, sí. Bien, 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 bien. Entonces, la legal o burocrática es que los subordinados aceptan un reglamento como lógico y un sistema de poder que cada uno legitima por pertenecer a la organización. Por ejemplo, nosotros somos UTN. Ya UTN nos empieza a correr genéticamente por nuestras venas. Entonces, ¿qué pasa? La UTN tiene un reglamento. Por ejemplo, no podemos rendir un final si no somos alumnos regulares. Sabemos que para rendir un final tenemos que regularizar esa asignatura que queremos rendir y aprobar. Entonces, aceptamos ese reglamento, nos sumamos, ¿por qué? Y bueno, porque pertenecemos a esa institución que tiene esa determinada normativa y esa determinada reglamentación. Bien. Entonces, ¿cómo proponía Weber este modelo? Si ustedes ven, el gráfico que ahí está es nada más y nada menos que una estructura de línea militar o lineal militar. Pero hay un sistema mayor que Weber lo llamaba otra burocracia. ¿Y por qué lo llamaba otra burocracia? ¿Y por qué lo llamaba sistema mayor? Porque tenía un conjunto de reglamentos, de normas, de decretos, de leyes y de ordenanzas que conformaban la autoridad legal que iba a alimentar a esta estructura liño-militar. Entonces, ustedes ven que hay un sistema menor que es la forma estructural en que él concibió esta organización. Y para que algo se pudiera aprobar, tenía que ir desde la base, por los distintos niveles jerárquicos, hacia la cúspide. Entonces, cada funcionario tenía funciones, o sea, determinadas tareas a cumplir, tenía una autoridad, tenía esa responsabilidad que estaba en armonía con la autoridad que tenía y tenía que basarse en procedimientos. ¿Le suena la palabra procedimientos? Un conjunto ordenado de tareas cronológicamente para cumplir un objetivo. Y decíamos, chicos, que este tipo de estructura es el que se ve en muchas reparticiones públicas. La autoridad legal era la que mandaba a toda esta estructura, que no es más que un organigrama liño militar. Bien. Luego, el referente del estructuralismo fue un seguidor de Max Weber, que se llamó Robert Merton, que es un sociólogo estadounidense nacido en el año 1910 y muerto en el año 2003. O sea, es bastante contemporáneo. Era continuador de Weber, ya lo dijimos. Contempla también la dimensión informal, o sea, el comportamiento y la conducta del individuo, y estudia el comportamiento de los individuos o grupo en lo que Robert Merton denomina funciones. Él dice que hay funciones manifiestas y que hay funciones latentes. Fíjense, cuando ustedes se reciben, ¿qué pasa? Los convierten en una hamburguesa gigante, le tiran salsa ketchup, mostaza, mayonesa, harina, huevos, todo, y manifiestan
champán, he visto muchas veces, o sidra que le tiran en la cabeza, y ustedes manifiestan una gran alegría. ¿Cómo no van a manifestar alegría si termina una etapa importantísima de su vida y abren la puerta hacia otra etapa aún mucho más importante? Pero es un hecho único e irrepetible. El día que ustedes obtienen el título de grado en esa carrera, lo obtienen una sola vez. Entonces por eso festejan abuelos, papás, mamás, novias, novios, hermanos, amigos, porque en cierta manera cada uno de ellos puso su granito de arena para que ustedes salgan victoriosos con ese rectángulo de cartón que dice ingeniero industrial, de título obtenido en la UTN Nacional, Regional Córdoba, etcétera, etcétera. Y es un momento único, moviliza un montón de cosas. Además que uno siente como que se desprende de algo que tenía tan incorporado como era la facu, los compañeros, reunirse a hacer los trabajos prácticos, y ya es como que queda solito en el escenario, toda esa gente que estaba alrededor nuestro, la cara de los profes, los exámenes, el ritmo, que uno dice, uff, ¿cuándo me recibiré? Y cuando uno se recibe siente como que, ay, Dios mío, está como en el borde del precipicio, ve algo muy, muy grande enfrente de uno y no sabe uno cómo manejarlo, pero es un sentimiento encontrado de felicidad y pérdida al mismo tiempo, pero maravilloso porque también se les abre las puertas a horizontes impensados. Entonces, él decía que había dos tipos, todo está para decirles que hay dos tipos de funciones. Las funciones manifiestas, o sea, que es lo que uno verdaderamente expresa. Alegría, tristeza, bronca por algo, enojo, lo que fuere. Y están las funciones latentes que no se ven, están dentro del espectro de lo que se observa, subyacen en la profundidad de la conducta social. Muchas veces, ojalá que no les pase, pero puede pasar que ustedes entran a un lugar de trabajo con la mejor predisposición, la mejor energía, la mejor buena voluntad, la mejor ganas de trabajar, etcétera, etcétera, y se encuentran con personas hostiles, que lamentablemente ustedes se tienen que relacionar con esas personas hostiles. Y dicen, pero ¿por qué es hostil conmigo? Si yo no le hice nada. Cada vez que él me pide algo, yo le colaboro enseguida. Cada vez que le puedo hacer un favor, se lo hago, y esta persona es hostil, no me brinda la información que necesito, no me facilita el trabajo. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor lo que está latente dentro de esa persona es un gran miedo que al incorporarse gente con una capacitación mucho mayor, con un conocimiento mucho mayor, con una mentalidad más fresca y abierta, pueda peligrar su lugar de trabajo que está desde hace X cantidad de tiempo. Entonces, lo latente es lo que no sale a la superficie, pero está trabajando dentro de la persona para que se manifieste de otra manera. Esa persona lo manifestó a través del enojo, la antipatía, hasta podríamos decir que es una palabra que no me gusta usar, el odio. Pero dentro de ella lo que subyace es un miedo inmenso a perder lo obtenido. Bien, entonces se basa en el análisis funcional. Tenemos el primer campo, el de las funciones. La manifiesta, me recibí, hurra, 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 qué lindo, aprobé con 10, mirá, hurra, hurra, bueno, la alegría. Y las latentes, que es lo que explicamos recién. En el segundo campo tenemos las disfunciones que están producidas por el accionar de las latentes. Entonces, esta persona que los trata tan mal en la organización, que es tan hostil con ustedes, que por donde pasa los critica, está generando un conflicto. Y entonces aquí se producen las disfunciones organizacionales que ustedes van a ver como conflicto. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, somos tolerantes hasta un punto, pero esta persona que tanta inquina me tiene que dar lo necesario para que yo pueda seguir haciendo mi trabajo. Entonces ahí, antes o después, va a surgir el conflicto. Y el tercer campo es el de los objetivos. Hay objetivos organizacionales y también hay objetivos personales. Y es de buena tarea del management de no dejar que los objetivos organizacionales y los personales estén en disonancia, o sea, estén contrapuestos. Es muy difícil
que un objetivo y otro vayan armónicamente, porque así, si van paralelos y armónicamente, pueden lograrse los fines de la organización de una manera eficiente, eficaz, o sea, ser empresas efectivas, que lo hablamos a lo largo de estas unidades temáticas muchas veces. Entonces tenemos los objetivos a alcanzar y los objetivos alcanzados. Y en medio de estos dos, o sea, lo que está planificado alcanzar y lo que realmente se alcanzó, está el control social. ¿El control social a qué se refiere? Al trabajo del management para hacer que todos los engranajes de la organización funcionen armónicamente y estén debidamente aceitados para obtener estos objetivos tal como se lo planificaron. Y aquí disminuir o evitar los conflictos organizacionales es fundamental para alcanzar estos objetivos. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Bueno, chicos, ustedes no son soldaditos de yeso, por favor. Cuando quieran hacer una acotación, por favor, háganla. Me encantan los comentarios, las acotaciones, todo, por favor. Bueno, luego viene la escuela teoría de la organización. Se ubica entre el 50 y el 60, Chester Barnard y Simon fueron, entre otros, sus creadores y sus principales referentes. Trataron de realizar un estudio más científico de la organización. Sus principales aportes fueron análisis críticos de los principios de administración de los neoclásicos y de los clásicos. Ellos decían que los principios no eran ni leyes ni axiomas y que estos principios era cómo construir una casa en función de una habitación. Yo no puedo construir una casa pensando solo en un espacio de esa casa. Por ejemplo, yo quiero una linda cocina dentro de la casa. Me construyo una cocina tan grande que los otros espacios no son funcionales ni armónicos con los metros cuadrados que tengo. Entonces él decía que los principios de la organización enunciado por Henry Fayol y después por los neoclásicos era más o menos como construir una casa en función de un solo ambiente o de un solo espacio. Desarrollo de un nuevo concepto de autoridad, la influencia organizativa. ¿Se acuerdan cuando Mary Parker Follett, allá por los clásicos, habló de la autoridad y decía que la autoridad no tenía por qué ser una orden emanada de uno con otro, sino que tenía que ser un acuerdo? Lo vamos a recordar porque es muy interesante, más por la época en que ella lo enunció. A ver, acá la tengo, a Mary Parker Follett. Fíjense, dice, para ser eficaz una administración debe dejar de lado la noción de poder dominante y adoptar la de poder compartido. Por estar vinculado a una función o tarea, el poder es necesario en la administración de una empresa, por supuesto. Nadie debería dar órdenes a otra persona, sino que los dos deberían ponerse de acuerdo para tomar las decisiones después de estudiar la situación. Las órdenes serían la consecuencia de los hechos y no los hechos de las órdenes. Bueno, esto fue enunciado más o menos en el año 1920 por allí, o 25. Fíjense ahora que estamos transitando la escuela teoría de la organización, que nos da el nuevo concepto de autoridad, que es diferente a aquel que enunció Fayol, que la autoridad era el derecho de mandar y el poder de hacerse obedecer, sino el de la influencia organizativa, que va en consonancia con lo que decía esta autora Mary Parker Follett. Pero ella lo dijo allá por el año 1920 y pico, y esto empieza a regir, o sea, el concepto ideológico para administrar las empresas entre el año 50 y el 60. Luego tenemos el desarrollo de la teoría del equilibrio, la teoría de la formulación de objetivos y el desarrollo de la teoría del conflicto. Análisis de los principios de administración. Simon dice que ellos no son ni leyes ni hipótesis, que son ambiguos, que no se pueden ser el basamiento de ninguna estructura científica. Bien, después nos volvemos a reconectar, chicos. Después tenemos
el nuevo concepto de autoridad, que es la influencia organizativa. Se influye mediante el consejo y esta influencia le permite razonar al subordinado, que era lo que recién revisábamos con la autora Mary Parker Foster. Después establece la teoría del equilibrio. O sea, ¿qué significa la teoría del equilibrio? Cada persona da a su trabajo toda su fuerza laboral, toda su capacidad de trabajo, toda su capacidad creativa y toda su inteligencia. Y pretende una contraprestación. Sí, ustedes me dirán, sí, profe, el sueldo, la contraprestación económica, por supuesto que sí, porque el trabajo es valioso. Pero uno también pretende otra contraprestación, que es, por ejemplo, el reconocimiento por el trabajo bien hecho, por el esfuerzo, por las ideas aportadas, y también las posibilidades de ascenso en esa organización. Después tenemos que de la correcta fijación de los objetivos es el núcleo para que la organización avance, y se distingue 3 tipos de conflicto. A ver, ahí está. Acá estamos. ¿Qué es el conflicto? Una de las de los conceptos que podemos encontrar de conflictos es que es el encuentro mutuamente de intereses mutuamente excluyentes entre dos o más partes. ¿Qué pasa? Uno quiere un cargo en una organización, en una empresa, y hay otro compañero que quiere el mismo cargo en esa organización. Entonces, ¿qué pasa? Los dos van a estar tironeando por ese mismo cargo. Ahí va a haber un encuentro de intereses que chocan porque son mutuamente excluyentes, porque hay un solo cargo para dos candidatos. Y ahí en mediación tenemos los intereses diferentes, los intereses opuestos y los intereses comunes. Ahí el management va a tener que tratar de trabajar con esas dos personas en los intereses comunes que puedan tener, distinguir cuáles son los intereses diferentes y morigerar el conflicto que se produce por ese choque de intereses mutuamente excluyentes entre estos dos participantes. Y reconoce 3 tipos de conflicto: el individual o intraindividual, que tiene que ver con la personalidad, con las vivencias de la persona, con la conducta que manifiesta, y bueno, eso ya es tratado por especialistas como pueden ser psicólogos o pueden ser psicoanalistas. El organizacional, que tiene una raíz individual, es gente que le gusta meter conflicto a donde va. Ustedes lo deben vivir en su grupo de amigos, ojalá que no en su familia, y en el grupo de trabajos o compañeros ustedes van a ver que siempre hay uno o una que mete conflicto. Mete conflicto por tonterías, pero bueno, su raíz en la personalidad es conflictiva, le gusta tener líos, generar líos, y eso no hace un buen clima de trabajo. Y con raíz grupal, están esos grupos de presión dentro de las organizaciones que meten conflictos en el devenir de las mismas. E interorganizacional es como cuando, por ejemplo, en épocas normales, no como ahora que hashtag quédate en casa, sino que tenemos que salir al facu, tenemos que salir para juntarnos con nuestros compañeros, tenemos que salir para ir a jugar al fútbol, y se toma transporte público y estamos ahí paraditos como 20, 30, 35, 40 minutos, y de repente viene un movilero de una radio, de un noticiero, y dice: ¿hace mucho que estás esperando el colectivo? Sí, hace 52 minutos. Ah, porque la UTA decretó un paro. Bueno, ahí, el interorganizacional, entre lo que la organización quiere que se haga y lo que no se hace. Bien. Luego tenemos a nuestro querido amigo Ludwig von Bertalanffy, gran conocido por ustedes. Sí, te escucho. Agustín. Disculpe, tengo una consulta. Recién estábamos viendo la teoría general de las organizaciones, ¿o no? Sí. Vimos como ventajas que, bueno, que harían realizar más en conjunto las actividades, pero sus desventajas eran que podría haber problemas, ¿no? Sí. Entonces las ventajas que recién vimos eran las
eran las desventajas de aplicar dicha teoría, ¿no? No, no es que sea las desventajas. Lo que pasa es que cuando vos, o sea, el conflicto va a vivir con vos de aquí hasta que dejemos de existir. ¿Por qué? Porque es inherente al ser humano. Ahora, es tarea de los directivos reconocerlos y actuar sobre esos conflictos. Entonces él reconocía, ya te digo, estos tres tipos de conflictos, pero no era por estos principios que ellos sustentan, no. Ellos decían que la organización estaba con una autoridad demasiado rígida, que esa autoridad había que flexibilizarla, que la autoridad era la influencia organizativa, que tenías que tratar de lograr que la persona obedeciera a las órdenes, pero convencidas que esas órdenes iban a llevar a la organización a cumplir sus fines y no decirle, yo te lo digo y vos lo haces, yo planifico y pienso y vos ejecutás y no pensás, que era más o menos el modelo que venía desde los clásicos hasta ahora. Y lógicamente, al crear un clima más ameno de trabajo, más participativo, va a surgir más fuertemente el conflicto organizacional, porque ahí todos opinan, todos participan y las decisiones se toman de una manera más compartida en el sentido que ya se hablaron, que ya se escucharon todas las voces. ¿Se entiende, Agustín? Sí, profe, gracias. Gracias por participar y preguntar, Agustín. Bien. Entonces, este viejo conocido nuestro, don Ludwig von Bertalanffy, ¿se acuerda? El creador de la TGS o de la Teoría General de Sistemas, allá por el año 1947, continúa con el enfoque, es la última escuela que hay porque después no hubo más escuelas, hubo diferentes tendencias, diferentes corrientes, pero esta es la última escuela que hay. Continúa el enfoque analítico de las ciencias y lo complementa. Sus principales aportes fueron un modelo de estructura básica, un lenguaje universal en el vocabulario científico, la teoría del rango, donde divide a la ciencia en 9 rangos y dentro del nivel 8 se encuentran las organizaciones, los sistemas sociales. Y el concepto principal es sistema. Conjunto de partes o elementos que forman un todo organizado para cumplir determinados objetivos insertos en un medio o contexto. Palabras más, palabras menos, este es el concepto que ustedes pueden encontrar en cualquier autor. Teníamos un modelo de estructura básica. ¿Cuál era ese modelo de estructura básica? Las entradas, que es lo que el sistema toma del medio para poder cumplir sus objetivos. Esas entradas se procesan de una determinada manera dentro de esta caja negra, en donde hay variables, parámetros y operadores, y producen como efecto salidas de ese sistema que van a ser entradas de otros sistemas que están ahí dando vuelta en el ambiente, porque estos sistemas son sistemas abiertos, o sea, son influidos por el ambiente. El sistema se influye en el ambiente a través de las entradas y el sistema influye al ambiente a través de las salidas. Entonces, divide a los sistemas de acuerdo al grado de complejidad en 9 niveles o rangos. Y dentro del nivel 8 están las organizaciones y en el nivel 9 está lo trascendental, que es como el arte, la religión, aquello que no tiene una explicación, que cada persona lo vive y lo siente de una manera diferente. Bien. Luego tenemos, ya les dije, con esta escuela se terminan las escuelas. Después tenemos los nuevos enfoques de la administración, que Stoner llama el compromiso dinámico. ¿Por qué? Porque en la actualidad, con la querida aldea global, que si a China le pica la oreja, nosotros tenemos una picazón en los oídos, se da en todo el mundo. Surge el llamado compromiso dinámico, o sea, las relaciones humanas y los tiempos están obligando a los gerentes a reconsiderar enfoques. Nos volvemos a conectar apenas se corte. Debido a los enfoques tradicionales, debido a la velocidad y a la constancia del cambio. En el contexto, lo único que permanece constante es el cambio, y el cambio cada vez es más frenético y cada vez más profundo. Miren, si no será profundo, que ahora estamos